Bueno, vamos a empezar con recto, ¿sí? La principal función del recto está en la defecación, ¿sí? Funciona como lugar de almacenamiento temporal de las heces, y mientras las heces persisten en este espacio, ¿sí? La principal función que cumple es la absorción del agua, ¿sí? Las paredes rectales tensan la distensión por receptores que tienen en la pared, ¿sí? Que forman parte del sistema nervioso autónomo, y cuando esta ampolla está llena, estimula el deseo de la defecación, ¿sí? Existe que por diferentes razones uno lo puede inhibir, y la materia fecal persiste en la luz del recto y sigue absorbiendo agua, ¿sí? Histológicamente va a estar formado igual que el colon, ¿sí? Va a tener un epitelio que es columnar, ¿sí? Y como todo lo que es la mucosa de lo que es el tubo digestivo, ¿sí? Tiene una lámina propia y una muscular de la mucosa, que es esta, ¿sí? Muscular de la mucosa, lámina propia, que es el tejido conectivo de sostén, y el epitelio, que es el columnar, que generalmente es secretor, ¿sí? Tiene células que secretan moco, ¿m? Y absorben agua, generalmente el colon. Ya la parte de nutrientes, casi nada, y eso más que nada en delgado. La siguiente capa que tenemos es la submucosa, donde ya tenemos un plexo nervioso, que es el plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Y la capa muscular, que ¿cuántas capas son las capas musculares del tubo digestivo en lo que es colon, por lo menos? Porque después varía según el órgano. Por ejemplo, el estómago tiene 3 capas. ¿No eran 2? Son 2, ¿sí? Una capa interna circular, ¿sí? Y no pueden fallar porque la externa es longitudinal. Piensen en las teñas y ahí ya van a saber que la más externa siempre es la longitudinal, si piensan en las teñas, ¿sí? En el caso del recto no tenemos teñas, ¿sí? El recto no tiene teñas, pero sí tiene una capa muscular longitudinal. Y por último, la serosa, ¿sí? Que el recto vamos a ver que tiene una parte que tiene serosa, ¿sí? Que va a tener peritoneo, y otra que va a ser tejido conectivo. Bueno, recto, ¿sí? Seguimos con la definición, ¿sí? Este segmento de tubo digestivo es el terminal, ¿sí? Es la parte distal del tubo digestivo, y se va a encontrar entre lo que es la tercera sacra, que sería más o menos acá, a esta altura, ¿sí? Entre la tercera vértebra sacra y la unión anorrectal, ¿sí? Que la unión anorrectal va a estar dada a nivel de la, a ver si lo puse, sí, a nivel de lo que son lo que es las columnas de Morgani, por Dios, las columnas de Morgani, ¿sí? Es esta estructura de acá que ahora vamos a ver. A ese nivel empieza el conducto anal y termina el recto, ¿sí? Endoscópicamente, ahora vamos a ver una foto del recto donde se ve, tenemos válvulas, y estas son las válvulas de Hudson, que son 3. 2 izquierdas, que ahora en la otra foto la vamos a ver, y una derecha. Estas válvulas o repliegues, estas válvulas o repliegues de Hudson, van a delimitar la tercera y última, que es izquierda, el límite superior del recto, si estamos por endoscopía. Y tenemos 2 partes, al recto lo podemos dividir en 2 partes que quirúrgicamente son importantes, como les dije hoy. Un recto peritoneal, ¿sí? Un recto peritoneal que tiene cobertura por peritoneo, que es esta lámina que vemos acá, y un recto extraperitoneal, ¿sí? Superior intraabdominal, peritonizado, que es este, y un extraperitoneal. Bien, acá se ven lo que les dije, las 3 válvulas de Hudson, ¿sí? Que son 2 izquierdas y una derecha. Cuando uno ve la tercera válvula, ya sabe que está llegando a lo que es el
recto superior, ¿sí? Y lo que es la válvula media corresponde a lo que es el reflejo del peritoneo. Fíjense que acá, justo en el dibujito me lo marca, ¿sí? Generalmente a la altura de la válvula del medio o la válvula medial derecha está el reflejo del peritoneo. Son reparos anatómicos. Y al recto lo podemos dividir en 3 porciones, ¿sí? Un recto superior que va desde los 15 a los 11 centímetros. Esto varía un poco porque a veces puede tener 17, ¿sí? Por eso 11 a 15. Y la foto dice 17, es variable, esta es una clasificación clásica porque uno tiene que poner un número, ¿sí? Un recto medio que va aproximadamente de los 8 a los 11 y un recto inferior que va desde los 5 a los 8 centímetros, ¿sí? Y el límite van a ser estas estructuras de acá que son las columnas de Morgagni, ¿sí? A ver si hay algo más de esta foto que podamos decir, porque acá esto es sano y ahora lo vamos a ver. Pero creo que más o menos fuimos charlando. Bien. ¿Qué relaciones o con qué estructuras va a estar relacionado el recto? Hacia los laterales, el recto va a tener los vasos ilíacos, ¿sí? Y las ilíacas internas, que las veo acá medio por transparencia, ¿sí? Dividiéndose. Esto es la ilíaca externa, estas son las internas. Van a recorrer la pelvis y van a estar en relación con el recto, con los uréteres, ¿sí? Y con el mesorrecto, que es esta estructura celuloadiposa que tenemos a los costados del recto, ¿sí? Por delante, en el hombre tiene una aponeurosis, que es la próstatoperitoneal o de Denovilliers, ¿sí? Y en la mujer el tabique recto vaginal, que ahí lo vamos a poner en una imagen. Y por detrás vamos a tener al coxis y la fascia sacrorectal y la de Waldeyer. Fíjense, recto, por detrás, fascia sacrorectal o de Waldeyer. Esto es demasiado, pero por ahí se los nombran, y por eso para que tengan una idea que esta que está posterior se llama así, fascia sacrorectal de Waldeyer, porque es importante porque uno se tiene que mantener en este plano. Si uno pasa hacia atrás hay mucha vasculatura, la que va al recto y puede sangrar mucho, ¿sí? Entonces siempre uno que hace la disección tiene que mantener este plano. ¿Mm? Después tenemos la fascia de Denovilliers, ¿sí? Estaría acá, ¿sí? O próstato peritoneal, se llama también. Y por detrás, el sacro y el coxis, ¿sí? En esta otra imagen se ve el recto, el mesorrecto, ¿sí? Una fascia visceral, que es esta más interna, una fascia parietal, y esto que está marcado con el 4 en la parte posterior es lo que sería la fascia presacra. Y fíjense que por detrás de la fascia presacra, que me dibujaron ahí, unos vasitos, ¿sí? Parece una vena y una arteria, ¿sí? Lo importante es mantener este plano. Si nosotros estamos en este plano, estamos bien, ¿sí? Y lo ideal es llevarse todo el mesorrecto, porque acá es donde van a estar los ganglios, los linfáticos, y cuando uno hace una resección, por ejemplo, oncológica, yo me quiero llevar los linfáticos, ¿sí? Para no dejar metástasis. ¿Bien? La irrigación del recto, un poco, algunas ya lo nombramos, va a estar dado por las arterias hemorroidales, ¿sí? Y estas van a ser ramas, pensando, si ustedes quieren razonarlo de alguna manera, desde lo más grande a lo más chiquito. Lo que son las arterias rectales superiores, fíjense en que viene de acá, que habíamos dicho que era la arteria mesentérica inferior y las rectales superiores, ¿sí? Arteria hemorroidal o rectal, que es lo mismo, hemorroidal superior, es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior, ¿sí? ¿Qué serían estos vasos de acá?
Lo que son las arterias hemorroidales medias son ramas de la arteria ilíaca interna. Si venimos de arriba hacia abajo, primero la mesentérica inferior, después la ilíaca interna, ¿sí? Que me va a dar los vasos hemorroidales, medios, y los inferiores van a ser rama de la pudenda, que la pudenda es rama de la ilíaca interna. ¿Sí? Sería este vasito de acá y va a dar las hemorroidales inferiores. Bien. Arteria rectal superior, se los marqué con el puntero verde, las arterias rectales medias, ¿sí? Y la arteria rectal inferior, rama de la pudenda. Bien, rama de la ilíaca interna. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Ahora después vamos a ver hemorroides, ¿sí? Acuérdense que el drenaje venoso, ¿sí? Siguen a las arterias. Las hemorroides externas van a ser dependencia de la arteria hemorroidal, digamos el mismo sistema que la arteria hemorroidal inferior, y siempre va a drenar a lo que es el drenaje venoso ilíaco. La superior siempre va a tener un drenaje venoso a nivel de lo que es la vena mesentérica inferior, es decir, que va a terminar en el sistema porta, y las medias suelen tener mucha anastomosis, ¿sí? Así que puede drenar parte al sistema ilíaco y parte al sistema portal, ¿sí? Piensen que todo esto está anastomosado entre sí. Bien, anatomía de el ano. Si se nos corta la clase, acuérdense en que volvemos a entrar a la misma, ¿sí? Todavía igual creo que le queda un rato. Anatomía del recto. Bueno, el recto es la última parte, ¿sí? De lo que es el tubo digestivo. ¿Sí? Es la continuación del recto y se va a abocar a la piel. Y mide de 3 a 4 centímetros, lo que sería el recto anatómico, ¿sí? Un poquito más el recto, el ano, perdón, chicos, anatómico, y un poquito más el ano quirúrgico. Esto tiene que ver con la división del ano, ¿sí? Vamos a tener que esta división está dado por cambios de epitelios también, ¿sí? Las estructuras cambian, todas estas líneas tienen un porqué, hay zonas de transición, ¿sí? Y tenemos cambio de epitelios, ¿sí? Es decir, cambia la función del órgano, ¿sí? La mucosa cambia, ¿bien? Entonces vamos a definir algunas zonas para poder entender eso. La zona suprapectínea va a estar formada por las columnas de Morgagni, ¿sí? Que era lo que decíamos, esta zona es la primera parte de lo que es el ano, ¿sí? De lo que es el conducto anal, ¿sí? Y va a estar hasta la altura de las columnas de Morgagni. ¿Sí? El límite inferior es esta línea que se llama línea dentada, o pecten, que significa peine en griego. La línea pectínea o pecten es el límite inferior, ¿sí? De esta zona suprapectínea. El límite superior serían las columnas de Morgagni, o la terminación de las columnas de Morgagni, que son estos elementos, que terminan en forma de nidos a nivel de la línea pectínea, y acá, en estos nidos, en estas bolsas, es donde van a desembocar glándulas, que acá se ven, que son el lugar de asiento de los abscesos perianales y después de las fístulas perianales, que creo que ya lo vieron o lo ven en la clase que viene. Bien, la zona infrapectínea sería esta, ¿sí? Por debajo de la línea pectínea. ¿Cuál es lo interesante acá? Es una zona de transición de epitelios, ¿sí? Pasamos de un epitelio glandular y columnar, al igual que el recto y al igual que el colon, ¿sí? A un epitelio plano estratificado. Primero sin queratinizar y después queratinizado, ¿sí? En esta transición, las células están como, podría decirse, un poco enloquecidas, ¿sí? Porque su núcleo está pensando en qué soy un plano estratificado, soy una glandular, y en esta confusión las hace como más débiles, ¿sí? Y son zona de asiento de tumores.
Es lo mismo que ocurre en el cuello uterino de la mujer. Pasamos de un epitelio de adentro del cuello uterino, que es glandular, columnar, a un epitelio que es plano estratificado. En esa zona de transición es una zona de debilidad, y es donde, por ejemplo, los virus del papiloma humano, que tienen la capacidad de unirse a los núcleos de las células, nos dan cánceres, ¿sí? O tumores. Si ese virus lo tenés por ahí en otro tejido, es menos digamos, tiene menos potencial oncológica, ¿sí? Por eso los tumores se dan en esta zona de transición y por eso es importante, ¿sí? Ahí la marcamos de nuevo. Acá lo que marqué es el margen anal, ¿sí? Y esta es la línea anocutánea. Ano y cutánea, porque acá en realidad, en lo que es el margen anal, en este último trayecto, el epitelio ya está queratinizado como la piel, y ya vamos a tener las glándulas apócrinas, los folículos pilosos y los elementos que forman, digamos, la piel en esta zona, ¿sí? Ahí lo pusimos margen anal, ¿sí? Es una piel, ¿sí? Final, que está marcado por pliegues radiados, que tiene cierta pigmentación con pelos y glándulas ecrinas y apócrinas. Y la línea pectínea es esta, o pecten, ¿sí? Está situada a la mitad del canal anal, formada por pliegues semilunares, le llama a esto los pliegues semilunares, forman criptas profundas donde desembocan las glándulas y las columnas de Morgani, ¿sí? Desembocan glándulas y las columnas de Morgani. Esta estructura es importante porque es lugar de asiento de la patología perianal, ¿sí? Los abscesos y las fracturas perianales. Bien, columnas de Morgani. Acá hay otra imagen de lo que es el conducto anal. Tenemos una zona suprapectínea, que es el 1, ¿sí? La línea pectínea o pecten, las columnas de Morgani, ¿sí? Bien, esto sería lo que es el conducto anal, ¿sí? Y esto es el margen anal. Y lo que está marcado también acá con el 4 es lo que es el esfínter interno, y con el 5 los esfínteres externos, que tiene 3 haces. ¿Se entiende hasta ahora? Profe. Bueno, ¿seguimos? Esto es un poco lo que les nombré de la histología de cómo cambia, ¿sí? En la zona superior a esta línea que yo marqué, que es la línea pectínea, vamos a tener un epitelio columnar. Y por debajo de esto hay una zona de transformación, la del conducto anal propiamente dicha, ¿sí? Que va a ser un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que es como el de la piel, solo sin esa última capa de proteínas, que es la queratina, ¿sí? Y el margen anal, ¿sí? O la zona inferior a la línea anocutánea, que es esta, ¿sí? Que ya va a estar queratinizado. Un plano estratificado queratinizado. Del aparato esfinteriano tenemos dos. Un aparato externo, que es este, que está formado por músculo estriado. Acuérdense que siempre el músculo estriado es el que está asociado al sistema nervioso voluntario, ¿sí? Que es el mismo músculo que va a formar los músculos de los brazos, de las piernas, del abdomen, todo lo que ustedes controlan, los de la cara, todo lo que ustedes le dan un control voluntario, ¿sí? Está formado por músculo estriado. Y todo lo que es involuntario, que está manejado por lo que es el sistema nervioso autónomo, es músculo liso. ¿Bien? Por ejemplo, el músculo que yo nombro del tubo digestivo, que decimos que hay uno que es longitudinal y otro circular, eso es músculo liso, ¿sí? Porque es autónomo, uno no controla, no dice, quiero que se me contraiga el intestino, ¿sí? Es un manejo automático, se maneja mediante receptores, al igual que la ampolla rectal, que sensa que se dilata y genera el deseo de la defecación, o la vejiga, que también al llenarse a los 300 mililitros genera un deseo miccional y te dan ganas de ir a orinar y te puede generar la contracción de la vejiga, etc. ¿Sí? Es automático y uno no lo puede controlar. En el caso justo de la orina y de la materia fecal,
nosotros tenemos esfínteres voluntarios y podemos cesar ese deseo, ¿sí? O inhibirlo. Entonces, el aparato esfinteriano externo está formado por 3 haces, ¿sí? Uno profundo, ¿sí? Que sería este de acá, ¿bien? Que generalmente no, que tiene una incisión a nivel del pubis, creo que después puse una foto, un haz intermedio circular, y este que es el subcutáneo o el más inferior, va a tener inserción a nivel del coxis. Creo que puse una foto, acá está. Bueno, fíjense en los 3 haces. El haz más profundo, ¿sí? Rodea al conducto anal y se inserta en el pubis por delante. El medio es circular y el inferior va a ir hacia el coxis, ¿sí? Que es la parte distal o más inferior del sacro. ¿Bien? Y lo que es el aparato esfinteriano interno, dijimos que está formado por un músculo liso, es autónomo y está formado por 2 capas. La circular y la longitudinal, al igual que en el resto del recto, ¿sí? Que sería este de acá. Este sería el circular interno, y este, fíjense en que las fibras cambian, es el longitudinal. Esto. Bien. Plexos hemorroidales, creo que esto se me debe estar por cortar, queda un minuto. Los plexos hemorroidales, ¿sí? Son plexos venosos que son fisiológicos, ¿sí? Cuando uno habla de hemorroides, en realidad no es que estamos hablando de algo patológico. Patológico en la enfermedad hemorroidal, pero hemorroides tenemos todos, ¿sí? Y tenemos 2, ¿sí? Un plexo interno, que va a estar más profundo, ¿sí? Y que va a corresponder al drenaje venoso de las arterias hemorroidales superiores y medias, ¿sí? Y un plexo hemorroidal, ¿sí? Interno, ¿sí?